Productos notables. A través de este video compartiré la aplicación de binomio al cuadrado, producto de la multiplicación de la suma por diferencia, también la incidencia de Legendre, todas ellas con exponente 2. Veamos. Pregunta número 1. Efectúa 2x más y al cuadrado. Recordamos que existe un patrón de formación de este modelo, cuya fórmula es que se eleva al cuadrado al primer elemento. También se eleva al cuadrado al último término y en medio va el producto de ambos, multiplicado por 2. Es el planteo de esta forma. A continuación, se reducen términos semejantes según la potencia que tiene que darse. Por ejemplo, 2x a la cuarta me da 4x a la cuarta. Y luego tenemos 2 por 2 me da 4, acompañado por xy. Finalmente, y al cuadrado. Solamente la respuesta queda ahí, dado que no hay términos semejantes para poder reducir. El ejemplo B tiene una estructura, solo que está con diferencia. Eso quiere decir que la única variable va a ser el signo del término central. Quiere decir, elevamos al cuadrado a 2x, también al último término, y en medio va el producto del primero por el segundo multiplicado por negativo 2. Hacemos los cálculos, 2x al cuadrado, me sale 4x a la cuarta. En el siguiente, 2 por 2 por 5 me da 20. XY más 5 al cuadrado me da 25y. Ahí nada más que la respuesta, dado que no se pueden reducir más los términos. Presentamos la parte C, también tiene un formato. La primera sería al cuadrado 2x, tenemos al cuadrado a 5y, y la parte central, el producto de ambos multiplicado por 2. Hacemos los cálculos, 2x a la cuarta me da 4x al cuadrado, 2 por 2 por 5 me da 20 acompañado de xy. Finalmente, 5 al cuadrado me da 25y. En la parte D aparece construcción, donde cambia el signo del término central. Elevamos al cuadrado, en este caso y al cuadrado. El último término, que es 2x al cuadrado, negativo 2 veces el producto del primero por el segundo. Hacemos el cálculo, tenemos en este caso y al cuadrado menos 2 por 2 me da 4xy, más 2 al cuadrado, que serían 4x al cuadrado. Pregunta número 2. Ahora presentamos otro modelo de estructura de producto notable. Si te das cuenta, el primer término y el segundo término se repiten, lo único que varía es el signo que se une. Eso implica que es el producto de la suma por su diferencia, y el resultado va a ser la diferencia de cuadrados de los términos que aparecen. Entonces, en este caso, según esta fórmula, sería 5x al cuadrado menos 4y al cuadrado. Hacemos el cálculo. 5 por 5, 25x cuadrado, menos 4 al cuadrado me daría 16. No se pueden tener semejantes, dado que no existen ninguna semejante. En la B también se presenta el mismo formato, donde ese producto de la suma por su diferencia sea al cuadrado del primero menos al cuadrado del segundo. Sería 6x al cuadrado, sea 36x al cuadrado, menos y al cuadrado. En el siguiente caso tenemos también la presencia de 3a, que se repite, así que al cuadrado, menos 2b al cuadrado. 3 por 3 me da 9, al cuadrado, 2 por 2 me da 4, b cuadrado. 3. Seguimos con binomio al cuadrado, ahora con raíces. Se eleva al cuadrado
al primer término, que es raíz de 2, también al último, que es raíz de 3, y aquí en medio el producto de los dos multiplicado por 2. Bueno, en este caso la raíz con la potencia se eliminan y me va a quedar solamente el número 2. En la siguiente multiplicamos la raíz 2 por raíz de 3, que me da raíz de 6, acompañado de 2. Y finalmente se elimina la potencia con la raíz me queda 3. Pero acá se pueden sistemas semejantes. 2 y 3 se pueden sumar. Me saldría 5 más 2 veces raíz 10. En la B también aparece un binomio cuadrado, solo como diferencia, donde va a ser negativo el segundo término. Elevamos al cuadrado primero, más el cuadrado del segundo, y medio producto de ambos multiplicado por 2 negativo. Tendríamos 3 al cuadrado, que me da 9, 2 por 3, que me da 6, acompañado de raíz de 5. En la siguiente se elimina la raíz con la potencia y me queda así. Se puede introducir aquí con la suma de 9 más 5, que me da 14, acompañado de negativo 6 raíz de 5. Pasemos a número 4. Aquí vemos la presencia de dos operaciones que hemos visto anteriormente. Por un lado, binomio cuadrado en suma y en diferencia. Pero cuando los términos se repiten, vamos a aprovechar la identidad de leyenda. Cuando es menos, la respuesta va a ser 4 veces el producto de los términos. En este caso, 4 veces 2x por el valor de y al segundo término. Se multiplican los números. 4 por 2 me da 8, acompañado de xy. Reitero, es la forma resumida de la idea de Legendre para términos que tienen la misma expresión. En la siguiente, directamente la fórmula, solo que es una suma. Y el caso de la suma está dado como 2 veces la suma de ambos términos al cuadrado. O también el doble de cada uno, del primero al cuadrado más el segundo al cuadrado. Ya efectuado, ¿no? Eso sería 2x al cuadrado más 2y al cuadrado. En la tercera está un poquito más amplia. Me voy a concentrar por un momento solamente en la primera parte, que sería la integral y entre con diferencia, y eso es igual a 4 veces el primer término, que es 3a, por el segundo, que es b. 4 por 3 me da 12ab, restado con el 8 que está acostadito, me resulta el valor de 4ab. Sí. Ya tenemos dos procesos. El de color azul, que sería la propiedad distributiva del x, que afecta a x más 1, que sería x por x, x cuadrado, y x por 1 me da x. En cambio, la parte verde que ves ahí es un binomio al cuadrado. Tenemos la fórmula, elevando al cuadrado, tenemos de esta manera, x al cuadrado más 2x más 1. Dado que hay un signo negativo antes del paréntesis, esta va a afectar todos los signos del término y le va a cambiar cada uno. Observamos que hay la presencia de términos semejantes que podemos reducir. En este caso, podemos observar que tenemos por eliminar x cuadrado con x cuadrado y efectuar el cálculo de más x con menos 2x. Si los diferentes se restan, y teníamos menos x menos y. En la b tenemos primera parte, que es el producto de la suma por diferencia. Eso quiere decir que va a ser diferencia al cuadrado. X al cuadrado menos 4 cuadrado. En la segunda parte, de color verde, tenemos un binomio al cuadrado. Su fórmula sería x al cuadrado más el doble producto del primero por el segundo, o sea, 2 por 4 que me daría 8x, más el segundo del cuadrado, 4 al cuadrado que me daría 16. Hay la presencia de negativo antes, esta va a afectar y va a cambiar el signo que va a estar internamente.
Seguidamente observamos que podemos eliminar los términos que son opuestos. También podemos reducir negativo 16 con negativo 16, que nos saldría negativo 32 acompañado de negativo 8. 6. Reduce la expresión. En el color azul es un binomio al cuadrado. Conocemos la fórmula que es x al cuadrado más el doble del producto de primero por el segundo más el segundo. Mientras que el color verdecito es el producto de la suma por la diferencia. En este caso viene a ser la diferencia de cuadrado. Dado que un signo negativo antes del paréntesis, esta va a cambiar el signo en la parte interna. Y ahora observamos que es posible reducir términos semejantes. Vemos el x al cuadrado que puede cancelarse. Y también vemos que 1 más 1 me da 2, con negativo 2 también se cancela. Y solamente me quedaría como respuesta en este caso el valor de 2x. En la parte C tenemos la parte de que es el producto de la suma por la diferencia, que es igual a la diferencia de cuadrados de A con B. Y en otra parte bajamos la expresión. Vemos que eliminó el paréntesis y es posible eliminar los términos semejantes, en este caso a cuadrado, que está con su opuesto, a su vez también b al cuadrado queda con su opuesto. Al no quedar nadie aparentemente, tenemos entonces sería la respuesta el valor de 0. Bien. En la 7 vemos que se repiten los términos raíz de 2 y 1, o sea, puedo recurrir a la identidad de Legendre, en este caso dado por 4 veces el producto del primero por el segundo. Es decir, en este caso sería 4 por 1, 4 por la raíz cuadrada. En cambio, en la segunda vemos que se encuentra lo inteligente del caso de la suma, que está dado como 2 veces el cuadrado del primero más 2 veces el cuadrado del segundo. Veo que se puede eliminar la raíz con la potencia. Eliminamos y nos quedaría en este caso 2 por 2, 4 y 2 por 3, 6. Sumamos 4 y 6 y nos da como resultado el valor de 10. En la pregunta 8 ya cambiamos de formato. Me dan los datos de A más B que vale 7 y A por B que vale 5. Y me pide calcular A cuadrado más B al cuadrado. Pero los que aparecen forman parte de un binomio al cuadrado, que está dado en este caso como A más B al cuadrado, que desarrollado sería al cuadrado del primero, más todo el producto del primero por el segundo, más el segundo cuadrado. En ella vemos la presencia de los términos, por ejemplo, de A más B, que es reemplazado con 7, y A por B reemplazado con 5. Hacemos el cálculo. 7 al cuadrado me da 49. 2 por 5 me da 10, que está sumando, y pasé otro miembro a restar, igual a lo que nos queda, que es A cuadrado más B cuadrado. 49 menos 10 me da el valor de 39. Hay una parte B donde se aplica también binomio al cuadrado, es decir, A más B al cuadrado, que es igual al cuadrado del primero, más doble producto, el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Y donde reemplazamos el valor de A más B que vale 8 como dato, y también A cuadrado más B al cuadrado que vale 24. Hacemos el cálculo. 8 al cuadrado me da 64, y 24 que está en el primer miembro pasa con signo cambio a otro miembro, cuya resta me va a dar el valor de 40, igual a 2AB. Sacamos la mitad en ambos términos y tendríamos que el producto de A por B es igual a 20.
Problema 9. Estoy con el formato, solo que ahora me da como dato a menos b igual a 5. Me dan a cuadrado más b cuadrado igual a 37. Me piden calcular a por b. Vamos a recurrir aquí a la fórmula de la diferencia al cuadrado. En este caso, sería a menos b al cuadrado. El signo negativo estaría en el término central. Y reemplazamos los valores. Mira, a menos b vale 5, mientras que a cuadrado más b cuadrado me da 37. Menos 2 veces a b. 2b que está con negativo pasa a lo izquierdo que sea positivo. Tengo 37 y vendría la potencia de 5 al cuadrado que sería 25. Restamos 37 con 25, me da valor de 2. Dado que ambos son pares, si eliminamos, hagamos la mitad y nos queda que el valor de a por b es igual a 6. Y en la parte B también tenemos otro ejemplo, cambiando algunos números, donde aplicamos el binomio al cuadrado de la diferencia. Donde reemplazamos el valor de a más b por su equivalente a 3, mientras que a cuadrado más b cuadrado por su equivalente a 17. Acompañado negativo 2 a b, el cual pasa a otro miembro con signo cambiado, porque sea positivo, y nos quedaría aquí el valor 17, y 3 al cuadrado, efectuado me da 9, pasa por signo cambiado, y restaríamos ahora entonces 17 menos 9, que me da 8. Sacamos mitad ambos términos, nos queda que el valor de a por b es igual a 4. 10. Simplifica. Aquí son diferentes, mira, uno es x más 5, el otro es diferente, x más 4. O sea, aquí no puedo aplicar la entidad de Legendre, sino aplicaremos en forma separada el binomio al cuadrado. Es decir, el primer estado sería x al cuadrado más doble producto del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. De forma análoga hacemos la siguiente, pero con 4. Es decir, x al cuadrado más 2x por 4 más 4 al cuadrado. Hacemos los cálculos correspondientes a las potencias y tenemos lo siguiente. X al cuadrado, 2 por 5 me da 10x, y 5 al cuadrado me da 25. Mientras que en la segunda parte, por el verde, tendríamos x al cuadrado, 2 por 4 que me da 8x, y 4 al cuadrado que me da 16. En signo negativo, antes de un paréntesis, en este caso un corchete, cambiaría el signo de todos los términos internos, y ahora vemos que es posible simplificar los términos opuestos, como es x al cuadrado, y nos quedaría que efectuar los términos semejantes de el valor de 10x con el negativo 8x, que me da el valor de 12. Y 25 con 16, y se restaría, y me daría el valor de 9. Entonces la respuesta sería 2x más 9. En la lista, en nuestro caso, dado L igual x más 1 al cuadrado, y aplicaremos el binomio al cuadrado, que es igual a x al cuadrado, más doble producto del primero por segundo, más el segundo al cuadrado. Y en el caso, aplicamos la distributiva de x que multiplica a x y a 1, que sería x al cuadrado más x. Hacemos los cálculos de potencias, nos quedaría x al cuadrado más 2x más 1. Pero como luego sigue un negativo de un signo de colección corchete, vamos a cambiar el signo de los términos internos. Tenemos ahora la presencia de términos opuestos que podemos cancelar, como es x al cuadrado. Nos queda 2x menos x, que es x, más 1 como resultado. 11. Aquí vemos que se repite raíz cuadrada de 2 y raíz de 8 en ambos términos. O sea, es recurrir a la identidad de Legendre, ya resumida, que para la recta sería 4 veces el producto del primer factor con el segundo.
Tenemos dos raíces que se multiplican. Raíz 2 por raíz de 8 es 2 por 8 que me da raíz de 16. Sacamos la raíz que me da 4 multiplicado por el factor 4 de la fórmula, sería como resultado 4 por 4 igual a 16. Aparece el número 12, un binomio cuadrado, donde los factores son 3 raíz de 3 primero y luego el 1. Si en este caso 3 raíz de 3 al cuadrado, más el doble producto primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. La potencia con la raíz se cancela, me quedaría 3, por 3 al cuadrado sería 27. Luego tenemos 2 por 3 que me da 6, acompañar la raíz de 3, más 1 al cuadrado que me da 1. Se puede sumar 27 con 1, que me daría el valor de 28, más 6 raíz de 3. Estamos de forma análoga a la otra parte, que es raíz de 3 más 1 al cuadrado. Es decir, raíz de 3 al cuadrado más el 1 al cuadrado más el producto de ambos multiplicado por 2. Eliminamos la potencia con la raíz que me daría 3. En la parte central me queda 2 raíz de 3 más 1 al cuadrado que me da 1. Reducimos temas semejantes. 3 más 1 me da el valor de 4 más 2 raíz de 3. Ambos resultados van a ser reemplazados ahora en el valor original de P. Recuerdas que la primera parte corresponde al primer factor y el segundo está multiplicado por el valor de negativo 3. Eso quiere decir entonces que 3 distribuimos 3 por 4 y 3 por 2, que sería negativo 12 o negativo 6 raíz de 3. O sobre 10. Vemos que hay términos opuestos que se van a eliminar, como es 6 raíz de 3 en ambos términos. Solo nos queda 28 menos 12, que me da igual al valor de 16 sobre 10. Como son ambos pares, simplificamos y llegamos al resultado final, 8 quintos. Vemos ahí que se repiten el 3 y el 8, pero no en el mismo orden. Entonces mi labor va a ser ordenarlo para poder aplicar una de las fórmulas que se conoce. En la suma, si yo los intercambio, el valor sigue siendo lo mismo, y lo que no puede ser con la resta. Ahora sí tenemos el primer término que es 3 más raíz de 8 por su diferencia. Eso es aplicar diferencia de cuadrados, que sería x al cuadrado, o sea, 3 al cuadrado, menos raíz de 8 al cuadrado. Hacemos los cálculos, 3 al cuadrado me da 9, y simplificamos la raíz cuadrada con 2, que me da 8, y tenemos entonces 9 menos 8, que es 1. Dentro de la raíz, su raíz de 1, que es igual a 1. 14. Me da como dato que a al cuadrado más b al cuadrado es 9, y que producto de a por b me da menos 4. Calcular a más b. Los términos corresponden al binomio al cuadrado. En este caso sería a al cuadrado más 2 veces ab más b al cuadrado. Reemplazamos en ella los datos que nos dan que a cuadrado más b cuadrado es 9, mientras que a por b vale menos 4. Efectuamos el paréntesis, 2 por menos 4 me da el valor de menos 8, y 9 menos 8 me daría el valor de 1. La potencia de a más b pasa como raíz cuadrada, si a raíz de cuadrada de 1, por lo tanto definimos que el valor buscado a más b es igual a 1. En la parte b nos piden calcular a menos b. Su fórmula de binomio al cuadrado se ha dado como a cuadrado menos 2 veces ab
más b al cuadrado. En y reemplazamos los valores que me dan. Por ejemplo, de a cuadrado más b cuadrado me dan que es igual a 9, mientras que a por b es igual a 4. Evitemos el cálculo de paréntesis. 2 por 4 me da 8, que el restado de 9 me daría el valor de 1. La potencia de menos b al cuadrado pasa como raíz y sería raíz de 1, el cual define la respuesta de a menos b equivalente al valor de 1. En la pregunta 15 vemos que es posible aplicar la entidad de Legendre, porque en ambos casos aparece raíz cuadrada de 2 y raíz cuadrada de 8, y el modo de la resta, que es igual a 4 veces el producto del primero por el segundo. Tenemos que multiplicar raíz de 2 por raíz de 8, que me daría igual a 2 por 8, que sería raíz cuadrada de 16. Esa raíz cuadrada de 16 me da 4, multiplicado por el factor 4, me da nuevamente 16, pero como está dentro de la raíz, la respuesta sería, para este caso, igual a 4. En la parte B, nos dan el producto de A más B por A menos B al cuadrado cada uno. Así como aparece, no es posible aplicar ninguna fórmula. Pero puedo factorizar la potencia en un corchete y tener la parte interna sí de la suma por su diferencia. Y esto sí ya no es muy conocido la fórmula. Entonces ahí sería al cuadrado del primero menos el cuadrado del segundo. Al cuadrado de 3 me daría 3, 1 al cuadrado sería el valor de 1. Ahora restamos 3 menos 1 me da 2, elevado al cuadrado me daría el valor de 4, sumado con el factor 5 que aparece sería 9. Y raíz cuadrada de 9 es igual al valor de 3. Pasamos ahora al punto 16. Nos piden hallar L y nos dan este formato. Y te das cuenta, tenemos el producto de la suma por la diferencia, que es igual, aplicando diferencias cuadrados, x al cuadrado menos 1 al cuadrado. Acompañado ahora del segundo factor, que es lo mismo, pero ahora en cuadrado. Y sería, en esta parte, diferencia cuadrados, que sería x al cuadrado, que sería x cuarta, menos 1 a la cuarta. Bajamos otro factor, aparece lo mismo, pero con signo cambiado. Y ese producto de la diferencia por la suma, aplicamos diferencia cuadrados, que sería x al cuadrado, x a la cuarta al cuadrado, que sería x a la octava, menos 1 a la octava. 1 a la octava me da el valor de 1, es negativo, con otro valor que es positivo, se cancelan y me quedaría solamente la raíz de 8 con x octavo. Se va a eliminar el índice con la potencia y me quedaría como único valor la respuesta de x. En la 16 parte K, vemos la presencia de también la fórmula, solo que aparece el número 2. ¿Y cómo haríamos para que aparezca la diferencia? Bueno, ahí el artificio, ¿no? 2 es igual a 5 menos 3. Reitero, el valor de 2 lo he expresado como 5 menos 3 que me da 2. Y esta, ya multiplicado por 5 más 3 que está al costadito, aplicando diferencia de cuadrados, sería en este caso 5 al cuadrado menos 3 al cuadrado. Acompaña luego su suma y por esta diferencia vamos a aplicar nuevamente diferencia de cuadrados, que sería 5 al cuadrado, que sería 5 a la cuarta menos 3 a la cuarta. Bajamos al término continuo y vemos que aparece también el producto de la diferencia por su suma. Aplicando diferencia de cuadrado sería 5 a la cuarta al cuadrado, es decir, 5 octavos, menos 3 a la 8.
más el valor que nos agregan 3 a la 8. Vamos a eliminar valores opuestos y solamente me quedaría la raíz, o índice 8, de 5 a la 8. Se eliminan las potencias y el único valor que daría en este caso sería el valor de 5. Y por fin llegamos a la última. Vemos aquí la presencia de las potencias de 9 al cuadrado más 1. Y el 80 yo lo puedo expresar como diferencia, porque 9 al cuadrado me da en este caso el valor de 81 menos 1 me daría el valor de 80. Y ahí aplicaríamos entonces. Pero el artificio, ¿no? De 80 expresar como diferencia de cuadrados de 9 y 1. Ahora sí, aplicando diferencia de cuadrados, sería 9 al cuadrado. Eso sería 9 a la cuarta menos 1. Acompañado luego otro factor que es 9 a la cuarta con 1, positivo, que es su valor que permite aplicar nuevamente diferencia al cuadrado, que sería 9 a la cuarta al cuadrado, que sería 9 a la 8 menos 1 a la 8. Vemos que al lado sigue el factor opuesto, o sea, aplicamos diferencia de cuadrados por el producto de la diferencia por la suma, sería 9 a la 8 al cuadrado, o sea, 9 a la 16, menos 1. Luego, con el otro 1 me doy cuenta que son opuestos, puedo cancelar y me quedaría la raíz, o índice 32, de 9 a la 16. Aquí es posible simplificar, sacamos 16 ava, me quedaría la raíz cuadrada de 9. Eso me da el valor de 3. Si le encantó el video, dale like. Es Carlos Villar en Soporte de Matemáticas con Productos Nota.